Las encuestas lo confirman. Estamos en los primeros lugares en las redes sociales. La empresa Servicios Profesionales de Comunicación certifica que Radio Globo está a la cabeza en sintonía, superando a la competencia, lo que confirma que somos el medio más influyente en Honduras. 45 de cada 100 personas prefieren nuestro periodismo investigativo, crítico y de propuesta, comprometido con los intereses de la sociedad. Hemos impuesto la agenda informativa con contenidos veraces y creíbles. Nos caracterizamos por llamar las cosas por su nombre y nuestros contenidos no desinforman. Seguiremos en la cima gracias a su preferencia y lealtad con nosotros. Somos Radio Globo, la emisora de las primicias y exclusivas en Honduras. Nuestra página web www.radioglobohonduras.com. Radio Globo, para toda Honduras y el mundo a nivel satelital. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Gracias a usted por sintonizarnos en un programa más que llegamos a través de Radio Globo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Mi nombre es Ramón Ochoa, junto a mis compañeros Ronald López, Cristian Maradiaga en controles de Radio Globo y Globo TV. Llegamos a ustedes a nivel nacional e internacional, también en las plataformas en internet. Usted nos puede sintonizar en Facebook Live, en YouTube. Búsquenos como Globo TV Honduras. Hoy es día jueves 23 de abril del año 2020. Un tema importante para analizar el día de hoy es los despidos y la suspensión de empleados en esta crisis del COVID-19. Más de 120,000 empleados han sido suspendidos, ha anunciado el ministro de Trabajo, don Carlos Madero. Profundizaremos esta tarde sobre las implicaciones que tiene esto para nuestro país en los próximos meses, el cierre incluso de algunas empresas durante esta crisis que no pueden cumplir con sus obligaciones y mucho menos con el pago de sus empleados. Pero antes les recuerdo que llegamos por cortesía del Observatorio del Poder, una plataforma para analizar el trabajo de los diputados durante este periodo que en los próximos días saldrá al público para que usted pueda conocer a detalle esa actividad dentro del hemiciclo legislativo y, por supuesto, cortesía de Diario Digital, el Pulso.hn, periodismo de investigación. Le invitamos a visitar su página web www.elpulso.hn con estos interesantes reportajes, notas periodísticas y, por supuesto, el trabajo de investigación que hacen del contenido de este diario digital, una nueva forma de hacer periodismo. Una nota interesante que se la recomendamos para que le dé lectura. Tráfico de droga y extorsión continúa en ejecución pese a toque de queda. En Diario Digital, el Pulso.hn. Y es que desde el 16 de marzo que se decretó toque de queda y hasta el 22 de abril se ha registrado la captura de al menos 20 personas por los delitos de extorsión y más de 21 personas detenidas por el delito de tráfico de drogas, por lo que este delito ha disminuido, pero no se ha detenido. Imagínense usted, hasta los extorsionadores que viven del comercio, un impuesto ilegal, un impuesto a la fuerza de las armas, a la fuerza de la intimidación que generan en varios comercios y que es una realidad en nuestro país, realidad que ha afectado también al rubro del transporte, pues sigue operando. ¿Dónde están las autoridades? Nos preguntamos en este tiempo de crisis. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas pues también tiene que actuar en estos momentos, porque si en actividad económica normal es muy difícil poder cumplir con este impuesto de guerra, imagínese usted en tiempos donde los negocios están cerrados, pues es totalmente injusto. Pero bien, lo invitamos a visitar Diario Digital, el Pulso.hn, para ampliar sobre este importante reportaje. Bien,
Analizamos el tema del COVID también a nivel internacional, cómo avanza el mapa de contagiados en el mundo, esta pandemia que nos ha afectado a nosotros como país, a la región centroamericana y por supuesto a nivel mundial, hasta las grandes potencias que no estaban preparadas para afrontar esta crisis. Unos países ya van saliendo de ella. Tal es el caso de China, aunque en varias ciudades de China pues se habla ya de rebrotes, que regresa la pandemia, donde ya se habían recuperado, donde se habían montado cercos epidemiológicos y las personas pues, bueno, no se estaban dando nuevos contagios. Hay un rebrote en varias ciudades de China y otros países de Asia. Esto preocupa al mundo. Esto preocupa al mundo porque se está trabajando en la cura, se está realizando estudios de la vacuna en contra del COVID-19 y es una esperanza que puede llegar a nuestros países, pero también existe el temor de estos rebrotes. Ayer hablábamos del tema del año escolar, el temor de que se podría perder porque esta crisis no sabemos si va a durar hasta el próximo mes o hasta en junio o hasta en agosto o hasta en septiembre, estipulan algunos expertos. Imagínese usted que después de esta fecha se dé un rebrote por la irresponsabilidad que tenemos en estos momentos como sociedad. Hay que decirlo, tenemos un gobierno deficiente, pero tenemos una sociedad también que no obedece, que no toma las medidas y al parecer estamos en una época común y corriente donde el comercio sigue funcionando de manera como que no existiera esta pandemia. Esto nos puede pasar factura en el futuro cercano. A nivel mundial se reportan ya 2.670.000 personas contagiadas, 186.000 personas que han fallecido y 708.000 personas a nivel mundial que se han recuperado. En América sigue avanzando el virus. En Canadá ya van más de 40.000 personas contagiadas, 2.000 de ellas han muerto en este país de Norteamérica, pero donde preocupa la situación sin duda alguna es en Estados Unidos. Estados Unidos que alcanza un número alto, cerca de más de 800.000 personas ya contagiadas, llegando a las 850.000 personas en esta potencia mundial contagiadas con COVID-19, 46.000 personas que han fallecido y en las últimas horas se reportaron 1.700 personas muertas a causa del COVID-19. En Estados Unidos, fíjese que ya están las empresas despidiendo una gran cantidad de empleados también, y esto nos puede pasar factura a nuestra economía porque dependemos específicamente de las remesas. El principal afluente que tenemos de ingresos a nuestro país nos va a golpear definitivamente. Mire México, ya días no mencionamos a México, está alcanzando los 11.000 personas contagiadas por COVID-19, un país que fue displicente al inicio, que su presidente Andrés Manuel López Obrador pues desestimó esta pandemia, no se cerró el comercio. Hasta este momento están tomando ciertas medidas, no tan radicales como las nuestras, pero sí ya están preocupándose porque están llegando a 11.000 contagiados y ya llegan cerca de las 1.000 personas muertas. Lo que sí nos asombra es de un país que no ha tomado ninguna medida más que la efectividad del sistema sanitario de este país, es Nicaragua, que solo reporta 10 personas contagiadas, apenas 2 personas muertas y ya mire usted, de 10 personas contagiadas, 2 de ellas han fallecido y 7 se han recuperado. Entonces solo tienen prácticamente una persona contagiada en este momento. El Salvador, 250 personas, Guatemala, 342 contagios, Belice ya lleva 18 contagios, Costa Rica alcanza el número de 681 personas contagiadas y es alarmante, terrible lo que sucede en Panamá y ojo nosotros, Dios quiera que no lleguemos a esos números, llegando a 5.000 personas contagiadas en Panamá, pero solo han fallecido a pesar de ese número grande 144 personas. Cosa distinta en Honduras, que la tasa de mortalidad anda cerca del 10%. Nuestro país reporta 519 personas contagiadas, 47 personas que han muerto en Honduras y 30 se han recuperado, dicen las autoridades. Exigimos, por lo menos en la capital, en San Pedro Sula, entiendo yo que ya se ha filtrado alguna información sobre las colonias y los barrios, aldeas de esta ciudad donde
se especifica en qué sectores hay personas contagiadas. En Tegucigalpa desconocemos eso, no hay información por parte de las fuentes oficiales, es bien difícil indagar y poder investigar como prensa cuáles son los barrios y sectores donde hay personas con contagios. Creo que es necesario y las autoridades debieran de empezar a aclarar para tomar más medidas, más fuertes. Empezar a aclarar cuáles son los barrios y colonias con contagios en la capital de la República. Pero bien, entramos al tema del día de hoy. Hay preocupación por la gran cantidad de empleados que han sido suspendidos. Más de 120,000 personas que no están laborando en estos momentos, no están recibiendo sueldo porque sus empresas no pueden cumplir con su obligación del pago a sus empleados. Y aquí se abre, miren, se abre un debate interesante y que en los próximos días usted lo va a ver con más fuerza. Ok, perfecto. En los próximos días usted lo va a ver con más fuerza, en donde el debate de dos sectores importantes en nuestro país, los médicos por un lado y los empresarios por otro lado. Cada quien tiene su versión de lo que hay que hacer. Dicen los médicos que no es posible que se abra el comercio, que es inaudito y que hay que tomar las severas medidas de aislamiento, los cercos epidemiológicos y hay que estar encerrado en casa. Mientras que los empresarios piden que la economía, que se abra en cierta parte de la economía porque no podemos estar un mes más con las empresas cerradas porque si no vamos a un colapso. En medio de ello está el gobierno que tiene que tomar medidas flexibles y lo ha hecho, pero no le han surgido efecto. Entonces, si esas medidas flexibles al final no sirven, tiene que tomar medidas radicales. Y en este caso, si no queremos más contagios, tiene que hacerle caso a la parte médica porque es preponderante la salud antes de la economía de un país. Se escucha doloroso porque tenemos una economía endeble durante los últimos 10 años en Honduras, pero si tenemos que tomar medidas en contra de la economía, hay que hacerlo porque si no podemos llegar a contagios de 5,000, 10,000 y hasta 50,000. Y como dijo el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, al final todos nos vamos a contagiar. Todos nos vamos a contagiar, así que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus, dijo don Juan Hernández. Hay que tener cuidado las palabras del presidente a qué se refiere. Yo lo miro muy tranquilo. Puede ser que más bien esta crisis le sirva a él después de tanta presión política, tanta presión social, tanta presión mediática, tanta presión en contra de él en las redes sociales de todos los días, que hoy se ha olvidado de ese fuerajo y estamos enfocados en el COVID-19 y por ahí le puede seguir funcionando al mandatario y además de la gran cantidad de recursos que tiene para poner en estos momentos en práctica en favor de esta crisis que los puede desviar quizás para otras situaciones, porque recordemos que vamos a un proceso electoral y no se sabe si van a haber elecciones primarias o no. Pero bien, ya está con nosotros nuestro compañero Carlos Paz, periodista del diario digital El Pulso.hn y parte del equipo de Cuarto Poder. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa, Ronald López, Cristian Maradiaga y buenas tardes, amigas y amigos de Cuarto Poder, Radio Globo. A eso me quería referir a lo que estaba hablando directamente sobre el COVID. El doctor Tito Alvarado, en declaraciones a la entrevista, programa que dirige el colega periodista Saúl Valladares, ha manifestado, el doctor Tito Alvarado, pues han integrado un equipo de especialistas en una plataforma tecnológica y dan datos que nos debe de llamar la atención a los hondureños y al gobierno como tal, porque ellos son un equipo de especialistas, colaboradores voluntarios para proveer información a nivel de sugerencias o asesoría al gobierno y para que se entere el cuerpo médico. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos que presenta este equipo de especialistas para los que nos escuchan en el interior del país? Las pruebas que está entregando o que da a conocer, en este caso el SINAGER, tienen un retraso entre 10 y 8 días. O sea que lo que vamos a conocer hoy es el comportamiento de la enfermedad de hace 8 o 10 días. Mencionaba un caso específico que se da en una zona de la ciudad de Comayagüela.
16 casos que están esperando las pruebas desde hace 10 días. Es lo que se da a conocer. Ellos hacen el monitoreo en todo el país y esos 16 casos es de un médico que opera en la zona y tiene ese tiempo de estar esperando. Incluso considera que tiene personas que fueron contagiadas, que estuvieron en el aislamiento domiciliario en sus casas y todavía no saben si ya han mejorado o curado porque no han salido las pruebas. ¿A qué se debe este retraso según los médicos? A la poca capacidad de laboratorio de virología con que cuenta el Estado hondureño. El otro elemento es que el Banco Centroamericano donó 26,000 pruebas que no traían un reactivo, pero también el Estado de Honduras adquirió más de 200,000 pruebas con el mismo defecto, que falta un elemento ahí de reactivo. Hacía la comparación el doctor Alvarado que en Costa Rica se han hecho 9,000 pruebas, en Panamá 17,000, en Guatemala igual número, en Honduras apenas se llega a 2,500. Esas más de 200,000 pruebas, si se van a estar haciendo 50, 130, tardarían 4 años en consumir ese material e insumos que se da adquirido. El otro elemento que daba a conocer los médicos es que se han realizado pruebas en el personal médico que está al frente de la pandemia. 36 enfermeras resultado contagiadas de un universo de 160, de las cuales 35 son enfermeras auxiliares y una enfermera profesional. De los médicos, 26 médicos, de los cuales 25 son médicos generales y un especialista. Ellos hacían la recomendación al gobierno para que tome las medidas con el mapeo que están llevando a cabo para agilizar el proceso de las pruebas, pero también la estrategia de monitoreo a los casos que se detectan ya en la comunidad. Ya se conoció un caso en el cual una persona estaba en aislamiento domiciliario y cuando fueron a buscarla, pues no se encontraba en su casa. Y él lo que manifestó es que había tenido que salir a buscar dinero para comprarse alimentos. Eso implica que no se tiene la estrategia adecuada según los médicos especialistas que coordina el doctor Alvarado y que han instalado esta plataforma tecnológica con la finalidad y el principio patriótico de contribuir con su conocimiento científico a que el Estado, el gobierno, tenga información adicional a los equipos oficialistas. Pero lo que sí dejan claro es que en la forma en que se están realizando las pruebas, pues se va a pasar mayo, se va a pasar junio y vamos a seguir teniendo estos resultados sin conocer la realidad. ¿Qué otro elemento mencionó el doctor Alvarado? Es que se están sepultando personas que no se les ha aplicado la prueba, pero que no se tienen los resultados, por lo tanto, no se pueden incluir en los fallecidos por COVID-19 en el país. Hasta que se tenga el resultado científico, que es la prueba, se podrá decir si estas personas fueron sepultadas y que la causa de muerte pues fue la enfermedad COVID-19. Es lo que puedo agregar a lo que usted estaba comentando con respecto al COVID en el país y las medidas tomadas por el jefe de Estado. Cuando ella tenga pues a las personas para el tema de hoy, me avisa, porque se está hablando también de reactivar la industria de la construcción y hemos venido señalando en Cuarto Poder Radio Globo que se necesita también entonces
reactivar el medio de transporte para que los obreros que trabajan en esta industria se puedan movilizar. Y el ministro del Trabajo habla que tiene protocolos, pero los tienen en la computadora que no se dan a conocer. Y es necesario que a través de los medios de comunicación sean socializados profundamente para que las empresas, el trabajador pueda tomar las medidas. Estamos claros, se debe reactivar la economía, pero con las garantías de la seguridad, de la salud de los que nos vamos a movilizar. Sí, es un tema bien complicado y que lo hemos venido abordando desde hace varios días y señalando que esto que hoy estamos viendo iba a suceder, don Carlos y amiga y amigo que nos está escuchando y viendo en estos momentos. Esto se venía a venir. Mire, las empresas no iban a aguantar más de un mes cerradas sin generar ingresos. Se le dio oportunidad en un inicio a las gasolineras, farmacias, supermercados, mercaditos. Está bien, son los elementos básicos. ¿Perdón? Sí, si ya tenemos al entrevistado, abordamos el tema. Ya vamos con Chirino. Entonces, le digo a Carlos... compañero, abordemos el tema. Sí, es que tenemos aquí una llamada en la línea que vamos a pasar ahorita con el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos para que también nos amplíe sobre este tema. Entonces, ya se le dio oportunidad a las ferreterías para que elaboren. Se habla de las comidas rápidas que están pidiendo también ser parte de estas excepciones. Los empleados de la construcción. Entonces, después todo el mundo va a querer participar y poco a poco vamos a ir agarrando una parte de estas excepciones, varias empresas, y la economía al final se va a tener que normalizar, querramos o no querramos, porque la presión económica de todas las empresas a nivel nacional pues no se va a poder aguantar estar un mes más, don Carlos, en este estado de toque de queda absoluto, y al final las complicaciones a lo que esto nos puede llevar con la pandemia del COVID-19 pueden ser catastróficas. Yo por eso le decía al inicio, y es bien complicado este tema, que va a generar debate en los próximos días. Los médicos y los empresarios, cada quien tiene su argumento y tienen toda la razón los médicos. Ahora, los médicos no son empresarios y no entienden la situación que está sufriendo un empresario en estos momentos. Imagínese usted, yo siempre le he puesto el ejemplo del dueño de Power Chicken allá en San Pedro Sula, que ha asegurado que ha perdido 11 millones de lempiras en estos días que tiene su empresa de estar cerrada. Él primero aseguró y le hizo un llamado a los empresarios que no fueran cobardes, que le pagaran a sus empleados, pero ya después dijo que no podía porque le salió muy alto el recibo de la luz y que no, y con lágrimas en sus ojos les dijo que no les podía pagar. Entonces, solo estando en el pellejo de un empresario... Mire, no hay ningún argumento. El gobierno tiene que ser duro. No hay ningún argumento. Primero está la vida. En eso hay que ser claro. Primero está la vida. Así de sencillo. Y si los especialistas están manifestando, en este caso yo les doy el mando a los especialistas. Lo que no encontramos es la respuesta eficaz del gobierno ante la pandemia con las pruebas para que la población vea qué es lo que se está haciendo con toda la inversión. Yo no voy aquí a patalear ni a darle espacio. El gobierno es responsable de la estrategia de las medidas de seguridad de la salud que se tiene que dar. Pero de ahí los empresarios, hay muchos que están presionando y son franquicias que durante años le han sacado ganancias al país. Así de sencillo. Le han sacado grandes ganancias. Yo le diría que para dejar mi intervención, que con el ingeniero Chirinos, dirigente del ANDEP, interesa saber el por qué ellos están demandando que el Congreso Nacional dé instrucciones a la Comisión de Banca y Seguros para que los institutos de previsión como el INJUPEN, el INPREMA, el INPREUNA, les permita no pagar o que no les hagan las deducciones, es lo correcto, que no les hagan las deducciones por los préstamos que tienen con estas instituciones de previsión, pero que también hablan de unas cooperativas que tienen a lo interno de las instituciones del Estado y que también tienen préstamos con la misma. Escuchar al señor Chirinos en qué argumentan ellos, porque también la ciudadanía manifiesta de que el empleado público tiene un sueldo mensual que recibe, e incluso hay quienes de la economía informal
los tratan como privilegiados porque están teniendo ese sueldo. El por qué la ANDEP y los sindicatos están solicitándole al Congreso que pueda facilitar esa medida a los institutos de previsión y a las cooperativas que tienen organizadas en sus centros de trabajo. Retorno con usted, Ramón, a estudio. Así es, y le damos la bienvenida a don César Chirinos, el titular de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras. Ya está con nosotros a través de la línea telefónica para tocar este tema tan importante. 120,000 empleados del sector privado que han sido suspendidos, pero hay que hablar también de los empleados públicos, cómo está su situación en estos momentos de crisis. Don César Chirinos, gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes. Sí, hola, muy buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle y gracias por la oportunidad de poderme dirigir y informarle lo que estamos haciendo. Pues el día de mañana nosotros vamos a solicitar a los honorables diputados del Congreso Nacional para que nos apoye en la suspensión de la cuota de préstamo en todos los sistemas de previsión y las cooperativas y la banca privada. Si ustedes recuerdan, hay un reconocimiento del Poder Ejecutivo que los empleados, tanto del sector público como privado, pasan por el momento de un sobreendeudamiento en los salarios, en vista de los altos costos que hoy en día tenemos, porque aquí no solamente vamos a hablar de la parte de los empleados públicos, también de la parte privada. Hoy inmediatamente nosotros le consultábamos a los camarógrafos y igual estamos viendo que realmente necesitan medidas de alivio como estas. Y aquí no estamos pidiendo una condonación de deuda, lo que estamos solicitando es que nos suspendan por 3 meses el pago de préstamos y que lo vamos a pagar al final de lo que corresponde al contrato del préstamo. Y bien es cierto, los empleados públicos reciben hoy en día su salario, pero hoy su salario se ve comprometido en casi el 90% en cuanto a deducciones por préstamo. Y llámese préstamos a esto de la banca, de las cooperativas y de igual manera de los institutos de previsión. Así que nosotros no estamos pidiendo condonación, que nos regalen, sino que estamos pidiendo, de acuerdo a la crisis que estamos viviendo hoy con esta pandemia que está suscitando a la mayoría de hogares. Si bien es cierto, hay hogares que viven con 2 ingresos, pero ahora mismo ustedes han visto que hay más de 120,000 empleados que ya no estarán trabajando, y entonces esto genera un debilitamiento en el ingreso familiar, porque por ejemplo, en la casa normalmente de uno trabaja la pareja, y hoy ya no está trabajando la pareja, por N o X razón se ha suspendido a una persona, entonces ya no está el ingreso como estaba anteriormente. Hoy la canasta está elevada en más del 50% y es a la vista de todos que indistintamente que baje el combustible, los precios se mantienen altos. Hay gastos de la canasta básica, hay gastos del pago de energía eléctrica y de N cantidades de servicio público. Y por tanto las colegiaturas se siguen pagando de los niños y en las universidades, porque aquí no ha parado el cobro. Así que por eso nosotros tenemos esos argumentos. Y que cabe recalcar también, licenciado, que no vamos a comparar el sueldo de los servidores públicos, llámese funcionarios públicos, que anda en más de 150,000 lempiras, claro, y el de un empleado común que anda de 10,000 a 12,000 lempiras. Claro, claro. Y entendemos que su labor es defender específicamente los empleados públicos de nuestro país. Pero estamos en una situación donde si hablamos de la empresa privada, hasta el momento se mencionan 120,000 despidos. Van a haber más, seguramente en los próximos meses, empresas que no van a poder seguir operando. Por lo tanto, estamos hablando de cientos de miles de personas que no van a tener un salario. Está bien que se les readecue deudas, préstamos, pagos de servicios públicos, pero la población se preguntará en este momento por qué un empleado público que está recibiendo su salario, que no se le ha obstaculizado el pago de ellos, trabaje o no. Ahora, ustedes pues argumentan el sobre endeudamiento por préstamo. ¿Será válido ese argumento, licenciado Chirinos, en estos momentos de crisis, en estos momentos de emergencia, cuando, le repito, el empleado público está recibiendo su salario y puede cumplir con estas obligaciones?
Estamos hablando de realidades, mi estimado licenciado, Sí. y la realidad es esa. De lo contrario, entonces, ¿por qué ustedes creen que se promovió el tema de la ley de alivio de la deuda? Que incluso INJUPEN fue el primero que se opuso a una tasa del 18% cuando nosotros venimos y discutimos y se bajó al 13.5%. El 30% de empleados buscó hacer una readecuación en su deuda y solamente casi el 18 al 20% ha logrado consolidar su deuda. O sea, sigue completamente el nivel de endeudamiento. Pero si es cierto, aquí no se trata de que el empleado público no quiere ir a trabajar. Estas son medidas del gobierno. Claro. Aquí tenemos que sacrificarlo. Es una medida que nosotros estamos claros que ha sido atinada por las consecuencias que puede contraer esto. ¿Quién va a trabajar con empleados enfermos? El empleado público hoy presta un servicio y no vamos a desacreditar y ser irresponsable de decir que el empleado público no presta un servicio. Hoy en día la parte burocrática hace su trabajo, el trabajo de acuerdo a su competencia, de acuerdo a su habilidad. Si bien es cierto, hay personal por contrato, va a venir el gobierno y va a estimar o desestimar si van a continuar hoy en día en el mercado. Pero nuestra posición es clara. Tenemos empleados hoy con sueldos de 1.000 lempiras a 2.000 lempiras. Y esta es nuestra posición, así como nosotros respetamos el criterio. Y vea usted, los institutos de previsión tienen más de 42.000 millones de lempiras. ¿Dónde están esos recursos? No, y el efecto de estos préstamos anda oscilando entre 150 a 200 millones de lempiras. O sea, no hace ni cosquilla. Tenemos que estar muy atentos nosotros con esto y por eso hemos trasladado al Congreso Nacional para que hagan las evaluaciones correspondientes. ¿Y tienen la capacidad estos institutos de previsión? ¿Están consolidados económicamente para poder acceder a esta solicitud que ustedes hacen de la prórroga de estos pagos por 3 meses? ¿No se desestabilizan económicamente el INJUPEN, el INPREMA y los otros institutos de prevención? Completamente, de acuerdo a los análisis que hemos llevado, la reducción en concepto de aportaciones del 7% más el concepto del gobierno va a seguir entrando ingresos a los institutos de previsión. No significa que es un impacto completamente generoso si va a ser en los 3 meses exactamente de 450 millones de lempiras. El INJUPEN cuenta hoy en día con 42.000 millones de lempiras, según la última información que nosotros tuvimos. Así que esta cuestión es de solidaridad y además la empresa privada lo ha hecho con algunos empleados del sector privado. Sí, correcto. Usted mencionó también la ley de alivio de deuda, que un cierto porcentaje de empleados públicos pues ya han acudido a ella, que fue aprobada recientemente. Pero mire, nosotros en Honduras a la clase política no le creemos. A los que nos han gobernado en los últimos gobiernos no les creemos. Es una realidad esto de la ley del alivio de deuda, ha servido a cierto porcentaje de empleados públicos y los que no han acudido a ella, ¿por qué razón? Si usted observa, mi estimado, nosotros gestionamos y el presidente de la República fue consciente y el tema de la ley de alivio de la deuda era generosa para todos nosotros. Pero ¿qué pasó? INJUPEN se mantuvo con más de 11 requisitos, digamos a 12 requisitos, donde contraviene a lo que decía la ley, porque le estaban haciendo hasta el cálculo de prestaciones. ¿Qué resulta? Que de 30.000 personas que visitaron INJUPEN, póngale que fueron atendidas las 30.000, un ejemplo, sí, pero insatisfechas en cuanto a la petición de ellos, se fue casi el 70% de todo eso. O sea, no logramos la readecuación de la deuda. Y esto, a los mismos empleados de INJUPEN nos dicen, aquí se puso más requisitos, o sea que la plata de nosotros va directamente a los bancos, en vez de venir y apoyar la realidad de lo que están pasando los empleados públicos de Honduras hoy. Así es, así es. Le agradecemos a su comunicación, licenciado César Chirinos, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras. Me despido con una última consulta que no tiene que ver con el tema, y aquí abro paréntesis, pero yo sé que usted también, bueno, como Asociación de Empleados Públicos son parte del FONAC, del Foro Nacional de Convergencia, ¿cierto? Así es, así es. Están trabajando en un proceso de veeduría de las entregas de las raciones de alimentos en las distintas alcaldías. Ustedes son parte también de este proceso de veeduría.
Sí, le comento. Tenemos 156 personas en los diferentes municipios, en los 18 departamentos, trabajando en el proceso de veeduría. Sí. Y le podemos decir así, no todo sale bien. Correcto. Aquí van a tener sus observaciones y recuerde que nosotros estuvimos en el proceso intermedio, en la entrega. Y aquí se habló de 800,000 sacos solidarios. Pero nosotros en nuestras observaciones, cuando vemos que no es saco, sino que una bolsa, ahí se le agrega, se le está entregando una bolsa al hondureño. Okay. En primer momento, fuimos los primeros cuando se quería politizar esta ayuda. Hemos ido cortando, yo creo que se ha actuado con responsabilidad del gobierno cuando ha ido mermando la politización en estos procesos, porque aquí el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene necesidad y nosotros estamos conscientes de todo esto. Las 22 organizaciones estamos al frente de esto. Hay de aquel veedor que se quiera prestar a un acto de corrupción porque inmediatamente nosotros mismos vamos a sacarlo de circulación. Sí. Desde su secretario ejecutivo para abajo. Perfecto, perfecto. Vamos a tocar la próxima semana este tema. Siempre le vamos a dar seguimiento a la transparencia sobre el uso de estos fondos y esperemos que usted nos pueda acompañar la próxima semana para hablar específicamente de este tema de la veeduría que está realizando el FONAC. Con todo gusto, amigo, y no solamente somos parte del FONAC, sino de parte del CNA también como miembro activo del Consejo Nacional Anticorrupción. Tenemos clara la política de trabajo que se está llevando, porque somos y pensamos que Honduras necesita un cambio, porque no podemos estar en manos de la corrupción. Perfecto. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, don César Chirinos, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, sobre este tema que preocupa a nuestro país. Mi estimado. Muchas gracias. Preocupa que se hable de más de 100,000 empleados que no están, que ya han sido suspendidos en este momento y que este número puede ir acrecentando porque no sabemos hasta dónde puede llegar la crisis en nuestro país. Abrimos las líneas telefónicas. Queremos escucharlo usted como trabajador, como obrero, como comerciante, como persona independiente o como desempleado, porque sabemos que hay muchos en nuestro país, cómo está viviendo esta situación económica que afronta Honduras. 2221-6800, 2221-6801. En las redes sociales saludamos a las personas que nos escriben. El estallido social ya es una realidad en Honduras. Así nos dice don Oscar Marroquín, y puede ser un detonante más grande. Don Oscar, este estallido social por hambre, ya no por pleitos políticos, ya no por pleitos ideológicos, por hambre, porque la población tiene hambre. Imagínese usted las repercusiones económicas que vamos a tener si se aumenta ese gran porcentaje de desempleados en nuestro país. Si no se reciben en remesas en los próximos meses, va a ser terrible la situación. Llamada telefónica. Ok. Sí. Buen programa. Saquen una encuesta a quienes están muriendo de hambre, nos dicen, por el gas que le tiran a los hambrientos. No han garantizado la protección de los empleados de la salud y van a garantizar a los del transporte. Abran el transporte también para que se expanda el virus por todos los rincones de Honduras, nos dicen. ¿Creen que esos empresarios, que ellos son inmunes al virus o se van a llevar el dinero cuando se mueran? Los empresarios tampoco son doctores. Daniel Durón, perfecto. Tenemos a don Daniel Durón, a través de la línea telefónica, secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras. Don Daniel, hablando del tema de la suspensión de empleados en nuestro país, de trabajadores de la empresa privada, que preocupa sobremanera a nuestra población. Gracias por atender nuestra comunicación. Buenas tardes. Muchas gracias, Ramón, por la oportunidad que siempre nos brinda. En efecto, hace aproximadamente más de un mes nosotros estamos viendo esta situación realmente con una gran preocupación. No solo es el caso de Honduras, obviamente, ya tenemos en América Latina alrededor de 15 millones de trabajadores sin sus empleos, en algunos casos cierre de empresas, otros casos como lo que pasa aquí en Honduras con suspensiones de empresas grandes, inclusive transnacionales. Y nosotros hicimos algunas observaciones, algunas propuestas al Congreso Nacional antes de que se emitiera esta ley de alivio, y desafortunadamente no fueron tomadas en consideración. La información que tenemos, Ramón, hasta este momento es extraoficial por algunas
participaciones del Ministerio de Trabajo en relación que hay aproximadamente 120.000 solicitudes de suspensiones de trabajadores. El problema de esto, Ramón, es que esta ley de alivio y de sostenibilidad de los empleos, como lo manifestábamos al principio, es una propuesta de voluntariedad. O sea, queda a discreción de las empresas someterse o no a este proceso, en donde todos sabemos ya de que hay un paliativo, porque no se le puede denominar de otra forma, de 6.000 lempiras para los trabajadores que sean suspendidos. Que valga la aclaración, una cosa es la suspensión, Ramón, y otra cosa es el despido de un trabajador. Correcto. Por cualquier causa, y en este momento no habría causal de despido. No establece ninguna ley alguna causa que pueda generar un despido, aduciendo la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo es cómo logramos que la mayor parte de las empresas van a entrar en este proceso de suspensión, y que entendemos es básicamente la más afectada, la micro y la mediana empresa. Que sería bueno hacer una alianza estratégica entre trabajadores y las mismas empresas para ver de qué forma de conjunta entre estas empresas que generan el 80% de los empleos se logra hacer un plan estratégico de sobrevivencia y subsistencia para que los trabajadores, que al final son los más afectados, no reciban este enorme impacto de perder su empleo durante 3 meses y básicamente su salario. Que con esto lo que significaría es produciría una profundización de la crisis que tenemos en este momento. Entonces no tenemos una cifra oficial, y hay que también decirlo, que en ninguna suspensión se puede considerar oficial si no es autorizada por la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. Y la próxima semana vamos a ver cómo hacemos, porque todos entendemos de que el Ministerio está cerrado de manera operativa, para ver cómo nos acercamos al Ministerio de Trabajo y revisar cuáles son las cifras oficiales y cuáles son los procedimientos que están llevando a cabo para solicitar estas suspensiones. Hemos solicitado al Ministerio de que se le dé el fiel cumplimiento a todos estos procesos de suspensión como lo establece la ley, ¿verdad? Y el problema de fondo aquí es que solo las empresas tienen la iniciativa. Aquí se va a generar un problema que hay que ver cómo lo maneja el gobierno y las instituciones involucradas, porque son las empresas que solicitan que se adhieren al programa. Y el trabajador no tiene esa capacidad, que era una de las preocupaciones que teníamos al principio, porque el trabajador, digamos, en un momento que es suspendido, él también debería tener el derecho a informar la suspensión para recibir el beneficio que la ley le otorga. Y entendemos que no es así. Lo que están haciendo es que la empresa es la que tiene que someterse, notificar la suspensión para que el trabajador pueda tener este beneficio, Ramón. Esa es una serie de preguntas y de preocupaciones adicionales a lo que está generando esto como desempleo. Miren, el efecto de la maquila es brutal, ¿verdad? Ahí hay cantidad de empresas que han solicitado suspensiones que afectan, según lo que he escuchado por parte del Ministerio, que van a afectar cerca de 40.000, 50.000 trabajadores. Y es una situación gravísima, no solo de Honduras, ¿verdad?, sino de América Latina y el mundo. Eso, miren lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? En los Estados Unidos la diferencia es que le están dando bonificaciones al trabajador del gobierno. Claro. Y aquí se está haciendo a través de suspensiones laborales. Ahora, este proceso de suspensión tiene que ser aprobado por la Secretaría de Trabajo. Si las oficinas están cerradas, entonces no han aprobado ninguna suspensión laboral, entiendo yo, o están utilizando el teletrabajo, o cómo se va a dar este proceso. Yo entiendo que la Secretaría de Trabajo emitió un comunicado, que me imagino que lo ha de conocer, se emitió públicamente, en donde las solicitudes de suspensión van a ser por vía electrónica. La ley habla que tienen que ser justificadas, y el Ministerio de Trabajo, que es la institución responsable de esto, tiene que hacer las investigaciones, y lo escuché ahora en un foro en la mañana, por parte de las autoridades, que tienen que ser totalmente justificadas, ¿verdad?, inclusive auditadas por el mismo Ministerio de Trabajo, para que la solicitud de suspensión sea válida. Al final, si el Ministerio la rechaza, el patrón, en este caso las empresas, van a tener que pagar los salarios dejados de entregar a los trabajadores durante la suspensión.
Pero y otro tema aquí bien importante, Ramón, es que, mira, aquí es donde se connota la necesidad de que los trabajadores estén organizados para que tengan una representación legal y que puedan ser representados en el marco de cualquier discusión o acuerdo. Pero al final, la misma organización de los trabajadores termina, como en estos casos y en otros, el caso de la maquila es un buen ejemplo, termina poniéndose de acuerdo y logrando atenuar pues el golpe mayor que, como dije al principio, afecta a la parte más débil, que es a los trabajadores en este caso. Entonces, sería bueno que se les permita a los trabajadores organizarse. Al final, es un derecho que ellos mismos tienen para defender sus intereses, Ramón. ¿Cómo toman ustedes como dirigencia obrera este paliativo de que se le otorgue 6.000 lempiras a través del RAP a los empleados que cotizan con el régimen de aportación privada, de los cuales pues entiendo que 3.000 lempiras serían por parte del RAP, o sea, los mismos fondos aportados por el empleado, 2.000 lempiras por la empresa y 1.000 lempiras por el gobierno? ¿Cómo lo toman ustedes? Como usted lo dice muy bien, Ramón, ese es un paliativo. Imagínese que ni el salario mínimo de una empresa, digamos, de 150 trabajadores para arriba, ni siquiera eso llega, meramente un paliativo. Y que al final ni siquiera significa salario, es una especie de bonificación compartida. Y es bueno también en este momento, Ramón, aclarar que una cosa son los trabajadores afiliados al RAP y otra cosa es el caso de la maquila. La maquila Correcto. Solo tiene dos componentes, porque la maquila es de reciente incorporación al régimen de aportaciones privadas. Ellos estuvieron mucho tiempo exonerados de las cotizaciones del RAP. Ese componente está formado por el gobierno y los empresarios de la maquila, nada más, ¿verdad? Que son 2.500 lempiras los empresarios y 3.500 el gobierno. Y en el caso del RAP es tripartito. La empresa que son para los trabajadores del sector privado, que como usted lo dijo muy bien, son 3.000 lempiras del RAP, 2.000 lempiras de la empresa y 1.000 lempiras del gobierno. Y ahí es bueno recalcar y repetir que en este caso es a raíz de la solicitud que haga la empresa. No se le dio la posibilidad al trabajador, y esto no sé cómo lo piensan resolver, a que si a un trabajador le dan una nota de suspensión, y si la empresa no ha solicitado la incorporación a esta ley, a esta iniciativa, el trabajador no tendría derecho a eso. Entonces, ¿cómo resolver? Eso hay que resolverlo de inmediato. El trabajador debería tener también el derecho a decir, mira, a mí me suspendieron y yo quiero también expresar el beneficio. ¿Cómo hago? El Ministerio de Trabajo tendría que responder, tendría que resolver ese problema que muchos trabajadores se van a ver involucrados. Pues esa era una propuesta, una observación que nosotros habíamos hecho a la ley de alivio que no fueron tomadas en cuenta. Pues. Entonces ahora hay que ver cómo van a hacer ellos, cómo se hace para que estos trabajadores también tengan ese paliativo que significan los 6.000 lempiras que la ley de alivio y sostenibilidad del empleo plantea, ¿no? Óigame, entonces entiendo que no es el trabajador el que solicita, sino que es la empresa. No. Y si la empresa quiere, lo hace, y si no quiere, no lo hace, ¿es así? Claro, acuérdense que es una ley voluntaria, ¿no? Es de voluntariedad. Y aquí es donde nosotros hemos solicitado en varias ocasiones anteriores, bueno, el compromiso de solidaridad con los trabajadores, con la gente que les ha ayudado a generar en muchos casos utilidades, básicamente de la mediana empresa para arriba, donde yo sé que la mediana empresa y las microempresas tienen problemas, eso es entendible, y ahí hay, como dije al principio, que hacer una alianza estratégica, pero este es un tema de alta solidaridad. Hay muchos empresarios que ya lo han demostrado, han dicho, mire, este es el caso de un banco, va a decir, mire, no voy a despedir trabajador y no voy a suspender. Hay empresas medianas también que lo han hecho. Este señor de los pollos de San Pedro Sula, que dijo, lo menos que puedo hacer es despedir a la gente, no ser solidario en este momento con los trabajadores y la gente que me ha generado estos recursos y estas propiedades, estos negocios, pues como lo ha hecho en otro lado de Slim también y otra gente. Esto básicamente es una demostración que hay que verificar esto, Ramón, de solidaridad de las empresas con los trabajadores, y aquellas que no pueden, que los mismos trabajadores se involucren, pero repito, que les permitan que se organicen para que ellos tengan capacidad también de propuesta colectiva,
aquí es donde, mire, estas cosas van a cambiar de aquí en adelante, Ramón. Esto va a cambiar va a cambiar la forma de todo lo que se refiere al aspecto socioeconómico, la economía, lo social. Aquí todo el mundo debe tener esta representación independientemente del sector donde esté. Claro. Sector público, sector privado, donde sea. Lo importante es tener a alguien que lo represente y que hagan que su derecho de respeto, sea micro, mediana empresa y fundamentalmente el trabajador, Ramón. Correcto. Le consulta también nuestro compañero Carlos Paz. Buenas tardes, don Daniel Durón. De inicio le pido disculpas porque en la vez anterior pues lo dejamos en espera. A los trabajadores despedidos, don Daniel Durón, el RAP en este momento les puede atender para que ellos retiren sus cotizaciones o qué procedimiento deben de seguir, y el tipo de préstamo que también a aquellos que están todavía con el empleo. Le agradezco mucho la atención. Gracias, Carlito. Un saludo. Espero que estemos bien, ¿verdad?, frente a esta crisis que estamos enfrentando. Yo entiendo, Carlos, que es sobre el RAP o sobre la generalidad de los despidos. Ramón, ¿qué me dice Carlito? Sí, correcto. Mire, despiden un trabajador en este momento. Él era cotizante al RAP. ¿Puede él recurrir al RAP para que le devuelvan sus cotizaciones? El RAP tiene un reglamento, una ley que entiendo yo lo emite la Comisión de Banca y Seguro. Tiene un procedimiento ya para los trabajadores despedidos. Ese es otro procedimiento que es alterno a este que estamos viendo ahorita, que son de las suspensiones, que el RAP vi, también entiendo, ahí estamos informados, que suspendió las cotizaciones por 3 meses y suspendió los pagos por préstamos que tienen los trabajadores al RAP por 3 meses también, y se van a pasar al final por el tiempo en que duró el préstamo. Son buenas decisiones también que se tomaron ahí, pero en cuanto a que un trabajador lo despidan, tiene que esperar un tiempo, no recuerdo bien si son 6 meses para que le empiecen a devolver en principio el 50% de sus aportaciones al fondo histórico, y cuando tiene un año el 100%. Yo entiendo que eso es lo que actualmente tiene el RAP como ley a su interior en relación a despidos. Y el otro tema que tiene el RAP es la reserva laboral. Recuerde usted que hace 2 años, no recuerdo mal, las empresas aportan al RAP el 48% de las prestaciones laborales a que tiene derecho el trabajador mensualmente. Y eso ya tiene 2 o 3 años, y hay una cantidad fuerte de dinero, el trabajador ya tiene una cantidad de recursos ahí que están a nombre de él, ganando intereses a nombre de él y excedentes a nombre del trabajador. En el momento del despido, el trabajador ya con el despido le tiene que devolver ese dinero que tiene por antigüedad laboral. En cuanto a las aportaciones, sí creo que hay un reglamento que tiene que cumplir en base a los lineamientos de la misma ley del régimen de aportaciones privadas. Perfecto. Muchas gracias de mi parte. Le agradezco mucho la atención. A la orden, muchas gracias. Vamos al estudio. Sí, muchas gracias, don Carlos. Don Daniel Durón, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nuestra comunicación. Gracias. Buenas tardes. Don Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras. ¿Cuáles son las soluciones que pueden surgir en los próximos días? Bueno, yo creo que el gobierno ya se quedó con eso, nada más con ese elemento de aportar 6.000 empiras a través del RAP, de los cuales el gobierno solo aporta 1.000 empiras de ellos, 2.000 empiras la empresa y 3.000 empiras de los fondos del RAP, que son los mismos fondos del trabajador durante sus aportaciones. ¿Qué otras medidas podemos tomar? Hay propuestas de varios sectores políticos. Ya mañana hay sesión nuevamente en el Congreso Nacional. Todos estamos a la expectativa, los trabajadores, las personas, incluso los desempleados, los que tienen responsabilidades, los pequeños empresarios, los que tienen que pagar el servicio público en estos momentos y no saben y no entienden cómo lo van a pagar porque no están recibiendo ingresos. Y aquellos empresarios responsables que no quieren dejar de pagarle a sus empleados, pero no pueden. Yo sé que aquí se señala duramente al empresario y se dice no hay excusas. Pero ojo, hay que ponerse también en el papel de un pequeño empresario, de aquel que tiene una pequeña ferretería, del que tiene una sastrería. Ese es un pequeño empresario también. Del que tiene un taller mecánico y que tal vez tiene 5 mecánicos y no les puede pagar. Del que tiene una carpintería. Ese es empresario también.
el que tiene una fábrica de tortillas, el que tiene un salón de belleza. No tienen para pagar la luz en estos momentos, para pagar el agua, para pagar el alquiler, mucho menos para pagarle a sus empleados. Por lo tanto, yo por eso me refiero a esos elementos de equilibrio que tenemos que buscar para no dañar a un sector ni a otro. Atendamos la última llamada y con esto nos despedimos porque no nos dio tiempo de abrir las líneas para el público. La última llamada y nos vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, quería participar. Sí, adelante, amigo. Sí, usted tiene un compañero ahí periodista que está diciendo de que los empresarios se roban dinero, que siempre han sido chupasangre de este pueblo. La gente realmente necesita trabajar porque necesita tener ingresos. Ahora yo le pregunto a ese periodista, amigo suyo, ¿cuánto tiempo aguanta usted? ¿Cuántos días aguantaría usted sin comer? A ver si responde esa pregunta. Muchas gracias. Correcto. De acuerdo. Bien. Despedimos, no hay tiempo para más. Esto es Cuarto Poder, gracias a usted por su atención. Mañana un programa más de 4 a 5 de la tarde, lo esperamos. Le recuerdo, el diario digital elpulso.hn, visite su página web. Mi nombre es Ramón Ochoa, será hasta mañana, con permiso, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.